Aún recuerdo cuando era niña y deseaba ser grande. La verdad es que veía a los adultos y decía, wow, qué maravilloso. Pueden hacer lo que quieren, lo que desean, pueden ir detrás de sus sueños. Creo que me llevó más o menos 28 años sentirme grande. Y recién a los 30 tomar conciencia de que era un grande o una grande que en realidad no era lo que quería ser. En ese momento recuerdo haberme formado, tenía un trabajo estable, recuerdo que me propuse poder crecer en mi carrera profesional, decidí tomar muchas decisiones que tenían que ver con todo aquello que me habían indicado que debía hacer. Pero nada de eso tenía que ver conmigo en realidad. Creo que si tuviera que tomar en cuenta algo que realmente sí tuvo que ver conmigo fue mi matrimonio y mis hijos. El resto simplemente era lo que había que hacer. Porque cuando yo era chica, para ser alguien tenías que estudiar algo, tenías que formarte en algo. No bastaba con el simple hecho de existir o de querer hacer algo con tu existencia. Eso no era válido, no tenía casi ningún tipo de valor. Ni siquiera era un tema de conversación. Había que estudiar, trabajar, sacrificarse para poder llegar a tener la vida sinónimo de felicidad. Casi a los 30 años más o menos comienza al miedo a apoderarse de mí. Y les puedo asegurar que yo le tuve miedo al miedo, porque era algo que siempre cuento que atravesar crisis de pánico o de ansiedad es cuando uno pierde totalmente el control de uno mismo. Uno puede ir con un dedo quebrado a un asado y pasarla genial, pero cuando la mente te juega malas pasadas, cuando el miedo es más grande que tu realidad, podés estar en cualquier lugar, pero tu mente y tu ser está en otro lado, que no tiene nada que ver con lo luminoso que se hace el lugar donde estás. Estás en un lugar tan oscuro y esto fue creciendo cada vez más, que me llevó básicamente a encerrarme. Llegó un momento en el cual no quería ni siquiera salir de mi casa, no quería ir a mi trabajo, no podía conmigo. Recuerdo que el levantarme era todo un trabajo, el poder arrancar cada día era de una connotación tan exhaustiva, porque no podía con todo eso que sentía. La verdad es que no entendía qué era lo que estaba pasando, pero decidí comenzar a preguntar, volví a esa raíz. Me pregunté cuál era mi deseo de niña y me encontré con esa respuesta con la que le contaba al principio, que yo deseaba ser grande por todas esas cosas que yo creía que hacían los grandes. Y la verdad que me llevé la gran desilusión de darme cuenta de que los grandes no solamente a veces no hacen lo que quieren, sino que lo que es peor, no saben lo que desean. Y no les puedo contar y poner en palabras lo frustrante que fue para mí, porque fue darme cuenta de que esta depresión que estaba golpeando mi vida, a la cual prefiero llamar mi bendita depresión, venía a mostrarme que había algo más y que no tenía que ver en absoluto con lo que estaba haciendo. Créanme que tuve que poner mi vida patas para arriba. Todo aquello que estaba instaurado como algo correcto, como algo exitoso, ya no tenía sentido para mí. Y recuerdo la gente a mi alrededor diciéndome, pero mira todo lo que tenés, fíjate todo lo que has conseguido, y la verdad es que no lo podía ver. De hecho me hacía sentir más culpable que me lo dijeran, porque sentía que yo no podía ver lo que ellos veían. Pero fue ahí cuando me di cuenta que no era que no lo podía ver. Yo agradezco y valoro cada una de las situaciones que pasaron por mi vida, pero el punto era que yo no sabía hacer, que toda mi vida me la había pasado haciendo cosas para los demás, haciendo todo lo que esperaban de mí, haciendo todo lo posible para ser amada, para ser aceptada, haciendo lo que la expectativa del otro esperaba de mí. Pero no conocía mi propia expectativa, no conocía mis propios propósitos, ni siquiera conocía mis verdaderos deseos, porque ese deseo que tenía en la niñez se había
prácticamente caído ante mí, porque no era así la vida de los adultos. Entonces decidí empezar a construir desde cero. Me decreté totalmente novata en cuestiones de la vida y lo sigo sintiendo de esa manera. Creo que soy una aprendiz como todos, pero decidí hacer algo con mi existencia. Y fue ahí cuando dije, esto es una falsa zona de confort, que en algún momento para generaciones anteriores o para otras personas puede ser muy cómodo estar en este lugar, pero para mí es totalmente incómodo, es aterrador estar en este lugar. Mi cuerpo me lo decía, mi mente no paraba y la inquietud que sentía no les puedo explicar, o sea, me atravesaba cada fibra de mi cuerpo. Fue cuando comencé a comprender de a poco que hay una gran diferencia entre ser consciente y ser consciente, con ese. Yo era una persona consciente, que hacía lo que racionalmente se debía hacer, pero estaba bastante lejos de ser consciente, de poder conectar la razón con la emoción. Y fue un camino de muchos años, sigue siendo un camino que elegí transitar, pero en ese camino descubrí algo maravilloso. Y es que cuando yo trabajaba antes, donde no deseaba trabajar, donde no era feliz, no por las personas que estuvieran ahí, ni porque el lugar no haya sido de gran aprendizaje y una gran oportunidad, sino porque yo no era yo ahí. Entonces me convertí de a poco en una persona que se empezó a escuchar, a prestar atención a aquello que realmente la hacía sentir viva. Y fue así como descubrí el hecho de que me resonaba ayudar a los demás. La vida me fue llevando al lado terapéutico y la verdad es que ahí comprendí que uno no necesita, no deja de esperar que llegue tal edad para jubilarse, porque cuando uno hace lo que ama, no piensa dejar de hacerlo nunca. Entonces deja de tener sentido el hecho de pensar el día que me jubile voy a empezar a hacer lo que tanto deseo, porque ya lo estoy haciendo. Entonces esta pequeña reseña de mi vida es simplemente para invitarlos a eso. Comiencen a vivir la vida ahora. Tomen conciencia de la mortalidad. La verdad es que dentro de 100 años ninguno de nosotros va a estar acá. Entonces, hagan de su existencia algo exitoso. Y corrámonos de esa falsa creencia de que el éxito tiene que ver con el poder, con el dinero, con el estatus. La verdad es que el éxito es algo mucho más grande que eso. Y es el hecho de poderme levantar todos los días y sentir que estoy en el lugar correcto, haciendo lo que mi cuerpo y mi alma me dicen, y rodeado de las personas que realmente entienden de lo que estoy hablando. Porque siempre hay que tener cuidado con el entorno. Muchas veces el entorno puede ser positivo, pero también puede ser negativo. También puede que nos condicione, porque vemos que todo a nuestro alrededor vive de una determinada manera y nosotros deseamos vivir de otra, pero sabemos que el corrernos de ese lugar nos va a correr del sentido de pertenencia a ese entorno al cual internamente sabemos que no pertenecemos. Entonces, seamos conscientes de que no estamos en esta vida de forma eterna, tenemos el hoy. Entonces, te invito justamente a esto, a que te permitas despertar, que te permitas hacer los cambios que sean necesarios, que tu disciplina y tu voluntad, esa pequeña fuerza de voluntad, sea más grande que tus miedos. Porque créeme que detrás de eso, de ese miedo al cambio, que usualmente es el mayor limitante, está justamente quizás ahí oculto tu verdadero deseo, la forma en la cual vos querés vivir tu vida. Y la verdad es que mereces vivirla de la mejor forma posible. Espero que te haya gustado, te mando un beso y bella vida.